Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Antonio Soto, soy el director de negocio en Bernetech, es la división de tecnología del grupo Bernet Technology Group. Muchos de vosotros pues, nos conoceréis pues, porque somos ex SolidCube. Y estoy hoy aquí para hablaros acerca de una herramienta eh, que a veces es complicado de posicionar, pero que la verdad es que en cuanto uno la entiende y le coge el gusto, puede ser una herramienta muy útil para, bueno, pues para creo que infinidad de clientes, sobre todo clientes no excesivamente grandes, que no se pueden permitir grandes inversiones en infraestructuras o en servicios de grandes data lakes y grandes bueno, plataformas de datos. ¿De acuerdo? Eh, y bueno, hoy voy a intentar daros pues unas pequeñas pinceladas sobre qué es este servicio y qué tipo de procesos, para qué sirve y qué tipo de procesos podemos ejecutar con él y sobre todo he intentado agregarle bueno, pues valor e inteligencia a los datos que podamos tener alrededor de nuestros clientes. Como su propio nombre indica, es una herramienta enfocada fundamentalmente a la analítica de clientes o a la extraer información, perdón, sobre nuestros clientes y bueno, y las actividades que los clientes realizan con nosotros o en algunas de nuestras soluciones. ¿Vale? Bueno, antes de nada, agradecer, como siempre, a los patrocinadores sin los cuales no podíamos estar hoy aquí y, evidentemente, la parte que me toca también al comité organizador por haber seleccionado esta propuesta de sesión y poder hablaros hoy acerca bueno, de Customer Insights, como os estoy comentando. ¿De acuerdo? Pues, de bien nacidos y agradecidos. ¿Qué es Customer Insights y por qué nace o por qué Microsoft lanza una herramienta de este estilo? Bueno, realmente Customer Insights entra dentro del conjunto de herramientas que se conocen como CDPs, que al final son plataformas de datos de clientes, es decir, un gran repositorio en el cual nosotros queremos almacenar toda la información que nosotros tenemos alrededor de nuestros clientes para intentar conseguir ese concepto tan utilizado y tan manido del 360 grados, ¿verdad? El tener una vista completa, una vista 360 de toda la información que nosotros manejamos de nuestros clientes y de cómo interactuamos con ellos, ¿vale? Con lo cual ahí, como veis, fundamentalmente existen tres tipos de orígenes de datos diferentes que deberíamos de estar manejando aquí. El primero de ellos es más sencillo, tiene que ver con datos demográficos, es decir, qué información demográfica es la que nosotros podemos almacenar sobre nuestros clientes y que nos va a permitir pues, utilizar en nuestros análisis. Por otro lado, información transaccional, es decir, qué operaciones son las que nuestros clientes realizan con nosotros, pues habitualmente nos compran, ¿verdad? Pues toda la operación transaccional que tengamos de venta con nuestros clientes, pero también pues toda la información de tickets de servicio que nos puedan abrir, toda la información de comentarios, de revisiones, de feedback, de encuestas, pues toda la información, todo lo que sea transaccional y que nosotros queramos agregar a esta visión 360 o este análisis 360, ¿vale? Y por último, pues información de comportamiento, pues que está más asociada a cómo interactúan con nosotros, ¿no? Por qué canales interactúan, bueno, y cómo nos visitan por la web, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues toda esa información, todos esos tipos diferentes de datos que partirán de diferentes tipos de aplicaciones de origen, nos tienen que ayudar a nosotros a tener esa visión 360 de nuestros clientes. Y para ello es para lo que nace Customer Insights, basándose fundamentalmente pues, en un montón o digamos que eh, armando el puzzle con diferentes soluciones de Microsoft. Customer Insights realmente no tiene ninguna, tecnológicamente hablando, eh, pues no tiene ninguna tecnología, digamos, propietaria, simplemente se limita a poner en valor para un determinado caso de uso, que es la analítica de clientes, pues otro tipo de tecnologías y otro tipo de soluciones que ya nos proporcionaba y que nos continúa proporcionando, evidentemente, Microsoft. Todas juntas con un único propósito, que es el de conseguir analizar y obtener información de valor sobre los datos que nosotros gestionamos de nuestros clientes. ¿Vale? Bien,
¿Cómo conseguimos eso? Cuál es el proceso, el flujo y pues qué a alto nivel de arquitectura, conceptualmente hablando, utiliza Customer Insights o nos proporciona Customer Insights? Bueno, pues de entrada, lo primero, pues manejar diferentes orígenes de datos, como veis ahí, ¿vale? Y fundamentalmente, tanto orígenes de datos internos, de nuestras aplicaciones, soluciones, APPs, CRMs, POS, etcétera, etcétera, herramientas de marketing y demás, como información externa, ¿vale? Información más orientada al comportamiento, como comentábamos, pues que nos venga pues de partners que nos gestionan las tarjetas de fidelidad, de los puntos wifi que podamos tener en nuestras tiendas si los tenemos. Bueno, pues toda esa información externa de comportamiento que también queremos agregar, ¿vale? Entonces, para eso, evidentemente, tenemos unos conectores que nos van a permitir acceder a esos diferentes tipos de datos, ¿vale? Esos conectores no tienen ningún secreto. Tecnología utilizada para esto, Power Query, ¿vale? Ya lo veremos. Pues la misma tecnología que utilizamos en Power BI, la misma tecnología que utilizamos en los Data Flows, la misma tecnología que utilizan otras soluciones de Microsoft, pues se ha convertido en la herramienta o la tecnología de facto para conectar con determinados orígenes de datos y hacer esa ingesta de datos, ¿vale? Una vez tenemos esa ingesta de datos, pues tenemos que, evidentemente bueno, pues hacer todo el mapeo, macheo, enriquecimiento de esos datos, ¿vale? Pues, y ponerlos todos, unificarlos todos, ¿de acuerdo? Ponerlos todos en conjunto y, bueno, enlazar y relacionar esa información que nos viene de diferentes orígenes internos y externos, ¿vale? Y esto ya sí que lo haremos dentro de la herramienta de Customer Insights, generando pues un flujo, ¿vale? De mapeo, de matching y de merge y de mezcla, un flujo bastante claro que tenemos que seguir, muy sencillo, y que nos va a permitir pues, realizar esas labores, ¿vale? Después podemos enriquecer nuestros datos. Aquí sí es cierto que las tareas que tenemos de enriquecimiento a día de hoy están bastante limitadas al mercado de Estados Unidos todavía por el momento, y no podemos sacarle gran partido. Aquí de lo que estamos hablando pues es de probablemente normalizar direcciones, normalizar teléfonos, bueno, este tipo de enriquecimiento, traernos información geográfica, bueno, pues enriquecer la información que nosotros podamos tener de nuestros usuarios, ¿no? Aquí por ahora en el mercado, nuestro mercado todavía coge un poco, ¿vale? Una vez tenemos toda esa información ya dentro de Customer Insights, ya mapeada, macheada y demás, el siguiente paso pues, es analizarlo, ¿verdad? Obtener realmente esos insights. Para eso veremos que tenemos pues, fundamentalmente dos opciones, ¿vale? Pues la primera de ellas es generarnos una serie de medidas a partir de las cuales, vía regla, puedo segmentar nuestros usuarios y tener una analítica pues, más centrada en el usuario. Y después podemos agregar la inteligencia, que es un poco lo que basaremos la charla, que es la utilización de modelos de Machine Learning, ¿vale? Tanto de modelos ya empaquetados que nos pueda proporcionar el propio Customer Insights, como nuestros propios modelos de Machine Learning, conectando con esos modelos a través de los servicios web cuando los tengamos publicados, ¿verdad? Entonces, esa sería la siguiente parte que me permite ya enlazarlo todo. Es decir, al final de todo lo que buscamos aquí con Customer Insights es que el usuario tenga un portal en el cual poder acceder, en el cual ver toda la información de sus clientes completamente actualizada y que todos estos procesos sean, una vez están montados, sean transparentes para el usuario, ¿vale? Evidentemente, a mayores de esos procesos de analítica y de Machine Learning, pues existe integración nativa y directa con toda la Power Platform, ¿verdad? Pues podemos lanzar procesos de Power Automate, podemos consumir con Power BI o podemos desarrollar aplicaciones Power Apps para consumir toda esta información que tenemos aquí para que después, pues bueno, vía pues cualquier tipo de destino, tanto interno como externo, pueda ser consumida, ¿vale? Ese sería a grandes rasgos el mapa conceptual o la arquitectura conceptual de alto nivel de cómo trabajaría Customer Insights y cuál sería el flujo que deberíamos de seguir, ¿vale? Orígenes de datos, mapeo, macheo, merge y enriquecimiento de esos datos, analítica y evidentemente la parte de ya explotación barra visualización, ¿vale? Si nos bajamos eso a una arquitectura bueno, pues ya más, digamos, tecnológica, menos conceptual, ¿verdad? Pues ahí, como veis, tenemos diferentes tecnologías, todas ellas
ya conocidas, ¿vale? Tenemos por un lado una capa de almacenamiento, ¿vale? Pues, como veis ahí, basada en CDM, ¿vale? Que es donde se almacenará las entidades que nosotros iremos generando en Customer Insights, tanto los datos que ingestamos, lo tenéis a la izquierda, como después las entidades que nosotros generamos dentro de Customer Insights, ¿vale? Es decir, aquí nosotros lo que tendríamos, después cuando veáis el proceso se entenderá mejor, por un lado son los datos que ingesto en bruto, por si de alguna forma, yo ingesto datos de clientes, del CRM, ingesto datos de clientes pues del RP, ¿me acuerdo? Por poner un ejemplo sencillo, con todos esos orígenes de datos y todo eso, cuando hago ese proceso que decía anteriormente de map y match y merge, acaba en esta entidad del cliente unificado, que es la entidad clave y la entidad base en la cual tenemos todo lo demás dentro de Customer Insights, ¿vale? Después, pues podemos, a través de todo el procesamiento que nosotros hagamos, es decir, una vez tengo esta parte de integración y he generado esta entidad de cliente unificado, bueno, pues si genero segmentos, pues al final esto se almacenará en la entidad de segmentos. Si genero medidas, pues tendré otra entidad de medidas con esos datos almacenados, ¿no? Pues puedo tener mis métricas aquí generadas y así con el resto igual, ¿de acuerdo? Pues toda la parte de enriquecimiento o toda la parte de la integración con Machine Learning, ¿vale? Que esa, como hemos comentado, pues se puede hacer vía nuestros propios modelos, ya sea desplegados en Azure Machine Learning, ya sea desplegados en este caso en Cosmos DB, ¿vale? Y pues también la integración con todo lo que tiene que ver con la parte de Azure Search, la parte de búsqueda, ¿vale? Pues como veis son tecnologías, ¿vale? Ya preexistentes, por decirlo de alguna forma, no estamos agregando nada nuevo. Por encima de eso, lo que tengo, por encima de esa capa de procesamiento, que es la que se encarga de realmente realizar el procesado y entenderse con el almacenamiento, pues tenemos la capa de API, ¿vale? La capa de API, que es la que me permite, bueno, pues por un lado, administrar, monitorizar, depurar y gestionar, y por otro lado, pues lanzar todas las configuraciones y todas las actividades que estamos comentando en la parte de abajo, ¿vale? Y después, como comentabas anteriormente, pues la parte de consumo, donde fundamentalmente, digamos que tenemos tres mundos distintos, ¿vale? Por un lado, lo que tenemos es la propia interfaz de Customer Insights, ¿vale? En la cual pues es un portal, después veremos, tiene no solamente parte de configuración, sino también parte de visualización, ¿vale? Tenemos todo el mundo en la misma aplicación web, todo el mundo Power Platform, como comentábamos antes, como veis, directamente integrado, y las Contact Card, pues ya orientado más a la parte de Dynamics 365.6, en la cual podemos incorporar esta información. ¿Vale? A pesar de que es un producto Customer Insights que está dentro de los productos de Dynamics 365, no tiene ningún tipo de dependencia con ellos, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros podemos montar Customer Insights sin necesidad de disponer de ningún otro producto Dynamics 365. Podemos traer estos orígenes de datos que nos pueden venir de cualquier tipo de origen sin necesidad de que exista ni de que tengamos un licenciamiento adicional para el Dynamics 365, ¿vale? Customer Insights se puede licenciar por separado, se licencia por TENA además, con lo cual pues no tenemos esa necesidad o esa interdependencia, mejor dicho, relación si existe, si necesitamos tenerla, pero no tenemos dependencia con el resto de productos de Dynamics 365, ¿vale? Bueno, como comentaba, el proceso a grandes rasgos es ese que veis ahí, ¿vale? Por un lado, la ingesta de los datos, Power Query. Por otro lado, una vez ya ingestados los datos y están en aquel almacén que comentábamos anteriormente, lanzo todo el proceso de unificación, ¿vale? El proceso de unificación es el que selecciono, pues utilizo este campo de esta entidad, como este otro campo de esta otra entidad, hago el mapeo, el macheo, ¿de acuerdo? Una vez he mapeado, ¿por qué va diferente? Bueno, pues porque aquí no estamos hablando de un join, sin más. Tenemos lógica difusa, tenemos fuzzy lookup para hacer esos macheos, los nombres no tienen por qué coincidir 100%,
porque a lo mejor probablemente no tenga indicador, no tengo IDs comunes, tengo nombres, no puedo matchar por esos IDs porque no son compartidos en el CRM con el RP o con la herramienta de marketing, entonces tengo que buscarme la vida para hacer ese matching de otra forma, ¿vale? Y ese matching podemos hacerlo con lógica difusa, viendo umbrales y demás, y después decidiendo cómo quiero hacer el merge, ¿vale? Cómo quiero mezclar. Una vez tengo ese map y ese matching, lanzar la última fase, que es la de úneme todo en esa entidad maestra de cliente, ¿vale? Y ahí decido el orden, ¿vale? Pues de con cuál quiero que se quede, ¿vale? Es decir, si hago una búsqueda de datos por el nombre completo de mi cliente en el CRM en el RP, puedo definir cuál prevalece sobre los dos, ¿vale? Y ahí es cuando en el merge define esas reglas, ¿vale? Como os comentaba, una vez tenemos eso pues hecho, pues tenemos enriquecimiento, podemos agregar atributos adicionales a nuestras entidades con determinados servicios, ¿vale? Y después llega el momento de las actividades, ¿vale? Todo esto no tiene sentido si no tenemos una serie de actividades, pues líneas de ticket, de la venta o cualquier otro tipo de actividad en las cuales nosotros queramos hacer un seguimiento y queramos utilizar para obtener esos insights de nuestros clientes, ¿vale? Y evidentemente una relación entre esas entidades, ¿vale? Veremos cómo tenemos un modelo en el cual esas entidades tienen que estar relacionadas para que todo esto fluya, para que se puedan relacionar las actividades con las entidades, unas entidades con otras bueno, podamos después agregar los siguientes pasos para la generación de medidas y demás, ¿vale? Bien, voy a enseñaros un poco el entorno. Tengo por aquí, vamos a ver, vale, este es uno de los entornos demo que nos proporciona Customer Insights cuando desplegamos el tema. Tenemos, como veis, un trial de 30 días, ¿vale? En el cual, pues bueno, podemos cargar diferentes industrias, diferentes demos de diferentes industrias para hacernos una idea de cómo trabajaríamos en ese segmento o sector, ¿no? Entonces, como veis, de entrada, lo vemos aquí, ¿vale? Pues son, visualización, por un lado, de segmentos, ¿de acuerdo? De segmentación que nosotros hemos realizado de nuestros clientes. Y ahí, pues, tengo los clientes con los tickets resueltos en el último mes, ¿vale? Clientes que tienen quejas, ¿vale? Los clientes de los cuales tenemos un perfil online, ¿vale? Los clientes que nos han comprado online, ¿vale? Evidentemente, ¿vale? Pues podemos hacer clic a cada uno de esos segmentos y podríamos pues, ver incluso el detalle, como veis aquí abajo, de cuáles serían esos clientes, ¿verdad? ¿Vale? Pues es una forma de hacer esa primera segmentación, esa primera agrupación de, vámonos aquí a la página principal, de los segmentos, ¿vale? Después tenemos una serie de medidas, ¿vale? Como veis aquí, bueno, pues tenemos medidas como puede ser cuánto he vendido en total o cuánto dura mi ciclo de venta de media, ¿vale? Esas son métricas y medidas que existen únicamente y exclusivamente aquí, ¿vale? En Customer Insights, que estas medidas, ya vimos anteriormente, que se van a almacenar en una entidad de CDM y que voy a poder acceder a ellas desde Power BI y que voy a poder acceder a ellas desde una Power App, ¿vale? Pero que el cálculo está configurado y está realizado aquí dentro de Customer Insights, ¿vale? Como veis, pues tengo aquí en mi entidad de la oportunidad de CRM, tengo unos días para el cierre y ahí tengo una media, pues ese es el ciclo medio de venta que nosotros hemos definido, ¿verdad? Hemos definido esa medida aquí, ¿vale? Bien, vale, y después por último la parte de enriquecimientos y la tuviésemos, ¿vale? Aquí como veis pues no tengo nada de enriquecimiento y os dije que aquí es la parte que todavía está un poco, digamos que por explorar, ¿vale? Entonces esto sería lo que nos encontraríamos nada más entrar en la página principal, segmentos y medidas, ¿vale? Después, si nos vamos a ver a nuestros clientes, pues aquí tendríamos todos nuestros clientes, ¿vale? Aquí es donde tenemos la posibilidad de indexación, de integración con Azure Search, lo que vimos anteriormente. Pues aquí tendría todas las páginas con todos mis clientes, ¿vale? Bueno, tengo por aquí algún otro ejemplo, un segundo, ¿vale? Para que veáis que bueno, se puede ver un poco más chulo.
esta demo no tiene fotos, pero incluso bueno, podríamos ver, ¿verdad? Fotos de nuestros clientes y demás, ¿vale? Y haciendo clic en esa ficha de cliente, aquí lo interesante es que veríamos, por un lado, un timeline de sus actividades, es decir, aquellas actividades a las cuales que yo quiero aglutinar dentro de Customer Insights, estaría viendo aquí, ¿vale? Cuántos tickets ha abierto, cuántos tickets de respuesta y páginas ha visitado, y aquí veríamos el detalle, ¿verdad? Para este cliente en concreto. Y después, lo que son las medidas, veremos después que tenemos medidas tanto a nivel, digamos, genérico de negocio, que se llaman Business Metrics, como atributos de cliente. Entonces, pues, las hay que son genéricas, como vimos anteriormente dentro de mi portal, las hay que son atributos de un cliente que puedo ver para cada cliente, y aquí pues estaría viendo, en este caso este cliente, pues como no me ha comprado, no tiene un total spend, porque aquí simplemente tengo información de tickets, un cliente que se queja mucho y compra poco, ¿vale? Básicamente, es lo que estamos viendo aquí en este caso, ¿vale? Entonces, todo esto me permitiría explotar y me permitiría ver pues toda esa información de los clientes, ¿vale? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Esto es donde está el medio de toda esta cuestión. Bueno, vamos a este ejemplo de aquí, es un poco más sencillo, lo vamos a poder ver un poco más claro. De entrada tengo orígenes de datos, ¿vale? Bueno, pues como veis en este caso tengo diferentes orígenes de datos. Si entramos en cada uno de ellos, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues lo que vamos a ver es una interfaz que a muchos de vosotros espero que os suene, porque es el interfaz de Power Query, ¿vale? Pues aquí lo que hemos hecho ha sido conectarnos a un origen de datos. ¿A cuáles? A todos los que soporta Power Query, que básicamente es poder conectarme a cualquier cosa, ¿vale? A cualquier origen de datos, ¿vale? Donde yo tenga información de mis clientes, me voy a poder conectar y voy a poder cargar esa información, ¿vale? Dentro de Customer Insights, con toda la funcionalidad, como veis aquí, que tiene Power Query. Todo lo que necesite transformar, como veis aquí a la derecha, pues me van quedando los pasos, como ocurre siempre, y con esto me voy generando entidades, ¿vale? Es decir, cada origen de datos será pues cada sistema de origen que yo tenga, y de cada uno de esos sistemas de origen tener tantas entidades como consultas tenga generadas aquí dentro del Power Query, ¿vale? Si vamos a algún otro que tenga más de una, por ejemplo, vale, pues este mismo de los datos de hotel, ¿vale? Aquí veremos cómo tendremos tres entidades que son bueno, las consultas de Power Query que hemos definido, ¿de acuerdo? En este caso, pues actividad del hotel, uso de los servicios y los clientes, pues como veíamos anteriormente, interfaz Power Query, y en este caso tres consultas que son los que nos proporcionan esa información, ¿vale? Entonces, esto sería el primer paso, ingestar los datos, que como veis, conociendo algo de Power Query, habiendo trabajado un poquito, pues es sencillo, ¿verdad? Al final, eso lo que me proporciona es para cada uno de esos orígenes de datos, como os decía, por lo que tendremos aquí dentro de las entidades, de entrada tendremos las entidades de usuario, ¿vale? Estas son entidades de los segmentos, de los perfiles y de todo lo que hemos visto antes que iremos creando. Las primeras que tendré serán esas entidades de usuario, ¿vale? Que se corresponderían pues con cada una de las consultas Power Query, ¿vale? Una vez tengo esas entidades, siguiente paso, la unificación, como comentábamos, ¿vale? La unificación, como veis aquí, ya me proporciona los tres pasos, el mapeo, el macheo y la mezcla, ¿vale? Veis que tiene un Intelligent Mapping que me permite, bueno, pues que él intente de alguna forma hacer ese mapeo, ¿vale? Al final, pues, un poco por tipos de datos y nombres de columnas, intenta hacer un mapeo, ¿vale? Pero aquí, fijaros que lo que tengo son de las entidades que tenía anteriormente, ¿vale? Aquí lo que he seleccionado, lo que tengo que seleccionar son aquellas entidades, ¿vale? Eso lo configuro aquí en Edit Fields, decido qué entidades de las que he cargado son las que quiero trabajar, ¿vale? Selecciono, ¿vale? Las entidades que tienen datos del cliente, datos demográficos del cliente, ¿de acuerdo? Y esas entidades son las que yo necesito unificar, porque lo que quiero tener es una única visión de mi cliente. Quiero llegar a tener mi maestro de clientes,
¿de acuerdo? En este caso, sacando datos de 3 orígenes diferentes, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí lo que hacemos, pues simplemente como veis, defino una prima aquí y veo pues los mapeos como una serie de columnas de metadatos. Estas columnas de la izquierda son las columnas que tiene la entidad, ¿vale? Eh, de Customer Insight, ¿vale? Y a la derecha lo mapeo pues con los campos, ¿de acuerdo? Que yo estoy cargando, ¿vale? ¿De acuerdo? Y eso lo hago para cada una de mis entidades. Este es el primer paso de mapeo. Mapeo para cada entidad cliente que yo haya cargado, ¿vale? Mapeo los metadatos del cliente Customer Insights con lo que yo, el resultado de mis Power Query para mis entidades, ¿vale? Después hago el matching. En esas tres, ¿cómo se van a relacionar? ¿Vale? Bueno, pues ahí, si bajamos aquí abajo, ¿vale? Vale, veis que tengo filas totales, cuántas tengo únicas, cuántas han podido hacer match y no match, ¿vale? Y cuántas son las que han hecho match directamente, ¿vale? Entonces, si os fijáis aquí, ¿vale? Pues tengo, como veis, si los despliego, tengo las tres, ¿verdad? Y tengo un orden, ¿vale? Este es el detalle en el cual, ¿vale? Yo quiero que prevalezca. Y tengo una regla, esto que vemos aquí abajo es una regla de macheo, ¿vale? Si nos vamos a editar esta regla, ¿de acuerdo? Aquí es donde, como veis, pues relaciono. En este primer caso, estoy relacionando lo que me viene de mi e-commerce con lo que me viene de la tarjeta de fidelización, ¿vale? Y pues selecciono por qué campos quiero hacer ese mapeo. Pues en este escenario concreto, estos dos campos no mapean por ID, porque el ID de cliente que tengo en la tarjeta de fidelización no coincide con el ID de cliente de mi e-commerce. Y lo que voy a intentar es hacer un mapeo por full name, ¿vale? Esto normalizo, porque esto es un nombre, del tipo de datos que tiene, y aquí puedo gestionar cuál quiero que sea la precisión, ¿vale? Y qué nivel de precisión quiero que tenga, ¿vale? Si quiero que lo tenga más alto, quiero que lo tenga más bajo. Esto es la configuración de los umbrales del fuzzy looking, que después podemos ver incluso, pues, ¿vale? Cuál sería su resultado, ¿vale? Aquí podríamos ver un preview que me permitiría ver si yo hago que esto sea una coincidencia exacta, ¿vale? Pues soy capaz de hacer match de un número de filas, ¿vale? Y si trabajo con una que no sea exacta, pues seré capaz de matchear más, ¿verdad? Es lo que puedo ver ahí en el preview, ¿vale? Y en este caso agrego una segunda condición que es full name e email, ¿vale? Porque tengo esos dos campos. ¿De acuerdo? Vale, pues eso sería esa regla que yo utilizo para hacer matching. Estoy relacionando por campos que no son IDs, no es una relación exacta, ¿vale? Soy un poco más estricto con el email, soy menos estricto con el full name, que es lo que me dice el sentido común, ¿vale? Bien, y aquí, bueno, pues con esto, pues lo mismo, ¿de acuerdo? Pues otra regla, en este caso con los clientes de hotel, donde selecciono ese full name, donde configuraría pues, que esto es un nombre, no necesito hacer ningún otro normalización de este estilo, y donde podría ver también pues esos datos, vale, aquí no he cargado todavía los datos de hotel, con lo cual pues no me sale nada, ¿vale? Pero esa sería la regla donde podría ver esa configuración, ¿vale? Una vez he ejecutado este segundo paso de matching, el tercer paso que tengo es el merge, ¿vale? Ahí es donde tengo la combinación, ¿vale? Y aquí es donde defino el ranking, ¿vale? Como veis, ¿de acuerdo? Aquí y puedo coger y podría pues combinar diferentes campos, ¿vale? Selecciono, ahí como veis puedo, como estos dos ya están combinados, podría separarlos, ¿vale? O podría excluirlos del merge, no quiero incluirlos, ¿vale? Eso podemos ir jugando y podemos ir decidiendo, pues, cómo quiero, qué campos son los que quiero agrupar, ¿vale? Y cómo quiero agruparlos, ¿vale? Entonces, en este caso, pues estamos agrupando first name, second name, full name, los que tengo comunes, ¿de acuerdo? El resto de campos van a llegar
a mi entidad. ¿De acuerdo? Llegará a todos, los tendré disponibles como atributos en mi entidad para poder trabajar con ellos, utilizarlos en medidas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero no los tengo agrupados porque cada información de cliente tiene una serie de campos distintos y no tiene sentido esa agrupación, ¿vale? Ese merge. Vale, pues ese sería el segundo paso ya completado. Con esto ya conseguiríamos tener nuestra entidad cliente maestra, por decirlo de alguna forma, que es la que veríamos aquí en Customers, ¿vale? Que al final es esta entidad de los perfiles, esta entidad Customer que vemos aquí, ¿vale? Esta es la entidad maestra, aquella en la cual he hecho todo el mapping, todo el mapeo, ¿vale? Y tengo todos los atributos, como veis aquí, y puedo pues, gestionar y analizar todos los atributos, ¿vale? Hacer perfiles de los atributos, ¿vale? Ver los datos, etcétera, ¿vale? Bien, una vez he unificado, bueno, pues podría hacer la parte de enriquecimiento, como comentábamos, ¿vale? Pues la parte de enriquecimiento, pues ahí pues ver información de afinidad de marca, como veis, mejorar direcciones, intereses, todo esto muy orientado, como os decía, al mercado americano por el momento, ¿vale? Y como veis hay muy pocos proveedores, muy pocos servicios de enriquecimiento aquí por ahora, ¿vale? Y tendríamos las relaciones, ¿vale? Pues aquí tendremos que asegurarnos, ¿vale? Podemos ver esto gráficamente, de que tengo las relaciones correctamente creadas entre las entidades que yo he cargado, ¿verdad? Pues aquí tenemos, como veis, pues las compras, vamos a quitar los hoteles por ahora, ¿vale? Y ahí tengo las relaciones que tengo creadas, ¿vale? Entre nuestras entidades, ¿vale? Gráficamente, como veis, son relaciones que tienen su cardinalidad, como cualquier otro tipo de relación, ¿vale? Siguiente paso, tengo que definir las actividades. ¿Qué actividades son las que yo quiero registrar de mis usuarios? ¿Vale? Que al final podéis pensar en ellas como si fueran vuestros hechos, ¿verdad? Pues en este caso tengo una actividad aquí que son las compras que han hecho en tienda, en el punto de venta, mis clientes, ¿vale? Vamos a crearnos una nueva aquí. ¿Vale? Vamos a crearnos una actividad para que lo veáis, ¿vale? Y tenemos pues una actividad que tenía sin completar, que es la de las revisiones web, ¿verdad? Bueno, pues esto tiene un review ID, que es la prima key, ¿vale? Aquí tendré que establecer las relaciones, ¿vale? ¿Cuál es el campo de foreign key? Pues es el user ID que voy a mapear, ¿vale? Pues en este caso con el contact ID del e-commerce, ¿vale? ¿De acuerdo? Establezco esa relación aquí, ¿vale? Bien. Después, aquí lo que me está preguntando es el tipo de actividad que tiene este evento, ¿vale? Vamos a decir que me muestre que es una actividad para mostrarme los datos, cuándo se produce, la fecha, información adicional, que aquí podría ser el texto de la revisión, ¿vale? Iconito que le puedo poner, ¿de acuerdo? Y con esto simplemente indicar que esto es una actividad, diferentes tipos de actividades ya catalogados, como veis, de interacciones que yo puedo tener con mis clientes y ya existe una de review, ¿vale? Pues con esto ya tengo mis actividades. Entonces, fundamentalmente, como veis, esto es algo similar a cuando yo estoy haciendo un modelado dimensional en un datamap. Tengo por un lado mis tablas de dimensión, que serían mis entidades, y tengo por otro lado mis actividades, ¿vale? Esas entidades son las que yo unifico, ¿vale? En una única dimensión cliente, en este caso tendría una única dimensión cliente, que parte de diferentes entidades de origen. Y después tengo las diferentes actividades, que serían los diferentes hechos, ¿vale? Los diferentes medidas que yo quiero relacionar y que son las que antes os enseñaba, que nos aparecen aquí cuando selecciono un cliente, ¿vale? Pues aquí aparece este Activity Timeline, ¿vale? Eso es porque en este caso pues tengo definidas aquí diferentes actividades, todas estas, de transacciones, tickets, páginas vistas, ¿vale? Toda esta información que tenemos ahí definida, ¿vale? Con esto tengo la primera parte, que es he preparado los datos, básicamente, ¿vale? Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido definir relaciones, datos, entidades y mapear, machear y demás, ¿vale?
Cuando tengo todo eso, insisto, lo que tengo ya es la posibilidad aquí en la parte de Customers de hacer esta visualización, poder ver mis clientes y poder ver pues todas las actividades que esos clientes han realizado con nosotros, ¿vale? Vemos por aquí y veríamos, ¿vale? Cuando esto se procese, aquí todo el time, ¿vale? Y tenemos a la derecha lo que os comentaba antes de las medidas, ¿verdad? Vale, pues eso es, como veis aquí, ¿vale? Una vez tengo esos datos ya generados, pues tengo toda la parte, digamos, ya más de inteligencia, ¿vale? O de cálculo o de agregar más información. Lo primero que tengo son los segmentos, como decíamos. Bien, pues los segmentos pues son algo sencillo. Segmentos podemos crearlos en blanco, podemos crearlos a partir de medidas o a partir de perfiles de usuario, ¿vale? O sea, a partir de mi usuario o a partir de determinadas medidas, ¿vale? Si nos creamos un segmento en blanco, ese segmento puede ser un segmento estático, ¿vale? Lo creo y quiero fijar esos clientes o quiero que sea dinámico, ¿vale? Bueno, pues vamos a crearnos aquí un nuevo segmento de prueba, ¿vale? Dinámico. Y en este segmento, pues lo que tengo que empezar, en este caso es dinámico, lo que tengo que hacer es empezar a definir filtros, ¿vale? Y ahí pues empiezo a gestionar las entidades que yo tenga definidas, ¿vale? Pues tengo, si tengo algunas medidas, tengo mis perfiles o tengo las de usuario, que son las entidades de origen, ¿vale? Diferencia entre coger aquí los contactos del e-commerce, por ejemplo, o coger aquí el perfil del Customer Insights, pues insisto, este Customer de Customer Insights es la entidad maestra ya resultante de hacer todo el mapeo y todo el matching y todo el match, ¿vale? Si la cojo aquí, por ejemplo, pues ahí simplemente, como veis, no tengo más que agregar eh, filtros, reglas, ¿vale? Pues todos aquellos clientes, por ejemplo, pues no sé, ¿vale? Que tengan eh, que sus puntos sean mayores de 10, por ejemplo, ¿vale? Ahí podríamos agregar más grupos de condiciones, ¿vale? Definir más, como ves, más filtros o encadenarlos con on, and y on, ir definiendo todas esas condiciones que yo quisiera definir, ¿vale? Bueno, pues esto no tengo más que guardarlo, ¿de acuerdo? Y si lo activo, en este caso comienza a procesarlo, ¿vale? Y ahí lo ves, comienza a refrescar y generar. Cada objeto que yo voy creando aquí, cada segmento, cada medida, ¿vale? Eh, cada segmento seguro, la medida depende del tipo, ahora lo vemos, pero cada segmento es una nueva entidad, ¿de acuerdo? Es una entidad que yo voy a poder después gestionar. Eso quiere decir que esto va a tener las filas de los clientes que cumplan con los criterios que nosotros hemos definido, ¿vale? Para este ABC de clientes que yo me he creado aquí, como veis, podría ver esos clientes, ¿vale? Y ahí lo que estaría viendo son los datos de ese segmento, que es lo que antes me salía en la página principal cuando accedí, si recordáis, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, segmentos, lo primero. Después, medidas, ¿de acuerdo? Eh, las medidas, pues al final son cálculos numéricos. Como veis, tengo de dos tipos. O bien es una medida de negocio o bien es un atributo de cliente, ¿vale? En la demo esta completa que veíamos aquí en el home, pues veíamos que por un lado tengo estos que son a nivel de negocio, son globales, son indicadores globales para todos mis clientes. Hago un cálculo, una media del ciclo de ventas o el total que he vendido y después para cada cliente, ¿vale? Pues tengo una serie de atributos que son medidas adicionales que yo he generado, ¿vale? Pues que tenga aquí cuánto me ha gastado este cliente en concreto. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el atributo del cliente y la medida del cliente. ¿Cómo se crea? Bueno, pues sí, se crean exactamente igual uno que el otro. La única diferencia está, ahora lo vemos, es que en el caso de que yo tenga una medida de negocio, ¿vale? No tengo asociada esa medida a ninguna dimensión, ¿vale? Con lo cual ya, con tal de no asociarla a una dimensión, ya es una medida de negocio. Y como veis, ya me está diciendo que para este tipo de medida me genera una nueva entidad, ¿vale? Suma del precio total. Listo, ¿vale? Tan complicado como eso la definición de la medida, ¿vale? Si quiero crearme una medida que sea un atributo de cliente, ¿vale?
Pues en este caso lo que tendré que hacer será asociar una dimensión, ¿vale? En este caso, pues he cogido la dimensión del perfil de cliente, ¿vale? Y hacerle la suma, pues en este caso, de los puntos de cada compra que ha hecho, cuántos puntos acumula, ¿verdad? Es lo que estoy sumando aquí, ¿de acuerdo? Y estas medidas van a una entidad genérica que es el Customer Mission, ¿vale? Es decir, todas las medidas de atributo de cliente van a una única entidad de medidas de cliente. Cada medida de negocio va a su propia entidad de negocio. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, y por último lo que nos queda pues es la parte más de inteligencia. ¿De acuerdo? A mayores de todo esto que hemos definido y de estas entidades que hemos generado, pues aquí es donde podemos incorporar la parte de Machine Learning, ¿vale? Y tenemos dos posibilidades. Primera posibilidad, lanzar nuestras predicciones en base a determinados ejemplos que ya nos proporciona Customer Insights, modelos ya precreados, como veis ahí, relacionados con tareas de clientes, o llamar a un modelo personalizado nuestro. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues vuelvo otra vez aquí, os comparto y lo vemos. ¿Vale? Pues en esta opción de inteligencia, donde por un lado tengo predicciones. ¿Vale? Si nos vamos aquí a las predicciones, ¿vale? Pues aquí podemos crear nuestras propias predicciones, ¿vale? En base, pues en este caso, a estos tres modelos preconstruidos que nos proporciona Customer Insight, que tiene que ver con modelos de abandono de clientes, que tiene que ver con un recomendador de productos y que tiene que ver con el ciclo de vida, con el CLV, el valor del cliente a lo largo de su ciclo de vida, ¿vale? Si cogemos, por ejemplo, un modelo de abandono, ¿vale? Pues ahí lo primero que me pregunta es el tipo de abandono que quiero, si es un abandono de un cliente me deja de comprar transaccionalmente, o yo tengo un negocio basado en suscripciones con compras recurrentes, ¿vale? En este caso es transaccional, y aquí fundamentalmente simplemente lo que tenemos es que hacer un mapeo, ¿vale? Abandono transaccional, ¿vale? Como veis, esto generará otra entidad. Es decir, esto es como si fuera un segmento, ¿vale? Pero en lugar de ser un segmento basado en reglas de condiciones definidas por mí, está basado en el resultado de un algoritmo, ¿vale? Entonces, en este caso, le vamos a dar al siguiente y tengo la ventana de predicción. Dime los clientes que me van a abandonar en los próximos 15 días, por ejemplo, y yo considero que un cliente me ha abandonado cuando no me ha comprado en los últimos 5 días, ¿vale? Pues ahí es la lógica de negocio que yo quiera definir en este caso, ¿vale? Evidentemente tengo que darle la información de la compra, ¿de acuerdo? Y esto lo tendré que enlazar con alguna entidad de actividad, con alguna de las actividades que nosotros hayamos definido antes. Si no tengo actividades, ya no me van a salir aquí entidades de transacción de nuestros clientes y no voy a poder realizar esa operación, ¿no? Entonces vamos a coger el punto de venta, el ID de transacción, bueno, pues en este caso es el Purchase ID, la fecha es el Purchase On, el valor es el precio que le hemos puesto, ¿vale? Y el Product ID lo tenemos aquí en Product ID, ¿vale? Con eso, ¿vale? Simplemente ahí me está preguntando cuál es la etiqueta, pues el matching que quiero hacer de los datos con mi cliente, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahí pues tengo el esquema de loyalty en la entidad cliente, ¿vale? Que tendría que matchar aquí, ¿vale? La entidad que yo he seleccionado con mi entidad cliente, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que tenemos aquí es el loyalty ID como el loyalty schema, ¿vale? Relacionado. Y eso me generará pues esa relación, ¿vale? Ok, pues con eso ya lo tengo, ¿vale? Ahora pues podría agregar información adicional si nosotros quisiéramos, más actividades, ¿vale? Podríamos agregar si queremos que, en este caso, el modelo de abandono tenga en cuenta otras actividades, ¿vale? Ok, vale. Le digo automáticamente cada cuánto tiempo quiero que esto se actualice
Save and Run. Y el modelo se pone y me genera ese segmento, ¿vale? Opción 2, ya voy un poquito más de tiempo. Modelos personalizados, ¿vale? Bueno, en este caso, si partimos de la base de que nosotros podemos tener pues un modelo, en este caso con Azure Machine Learning, y la integración no es con cualquier modelo de cualquier servicio, tiene que ser un modelo desplegado como un servicio web en Azure Machine Learning. A partir de mi modelo, pues yo aquí lo puedo desplegar como un servicio web. En el momento en el que lo tenga desplegado como un servicio web en este workspace, ¿vale? Pues voy a poder aquí dentro del workflow, es tan sencillo como conectar una antena, selecciona un workspace y de ese workspace, si tiene servicios web, en este caso todavía no los tengo publicados, ¿vale? Pero si tuviese un servicio web aparecería aquí y aquí conectaría. Mapeo de datos y con eso tendría el workflow, ¿vale? Entonces, como veis, esas son las dos opciones que tenemos para integrar algo de Machine Learning e inteligencia artificial, o bien las predicciones con los modelos personalizados que tenemos ya proporcionados por Customer Insights, o la posibilidad de conectarnos con esos, eh, bueno, con esos modelos, los tengo por ahí, ¿vale? Que yo tenga publicados dentro de Azure Machine Learning como servicio web, ¿vale? Que al cual simplemente tengo el modelo desplegado y lo único que hago es enviarle los datos, ¿de acuerdo? Desde Customer Insights recojo la salida en otra entidad, ¿vale? Vale. Eh, bueno, creo que ya me he pasado un poquito del tiempo. Espero que os haya resultado de interés. Como veis, es una herramienta bastante potente que me permite, pues bueno, aglutinar toda la información de clientes, ¿vale? En un único punto, en una única ubicación, y con ello, pues permitirnos eh, después lanzar, por un lado, toda la generación de segmentos, toda la generación de medidas, ¿vale? Basado en esos datos de cliente y esas actividades, y enlazar eso con otros modelos, ¿vale? Como veis, ni los modelos se definen aquí, ni los datos de origen se definen aquí, ni nada que se le parezca, simplemente es enlazar piezas del puzzle que coge una parte de Power Query, que coge una parte de Azure Machine Learning, que coge una parte de la Power Platform y el CDM para el almacenamiento de las entidades, que lo pone todo en común en un portal y que nos permite analizar esa información de clientes, bueno, sin necesidad de desplegar unas arquitecturas ni de capas complejas por abajo, ¿vale? Espero que haya sido de interés y cualquier duda que tengáis, pues en el chat directamente o me ponéis un email y encantado de comentarla con vosotros, ¿vale? Agradecer de nuevo tanto a patrocinadores como a los organizadores y nos veremos en la siguiente. Un saludo.